Roja, toda roja vi siempre la vida, como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón, rojo también. Roja, toda roja vi siempre la vida, como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón, rojo también. Todo rojo el camino, todo rojo el sendero a seguir y el día a vivir, y rojo el mundo entero, rojo de amor y de dolor y de horror. En este vasto incendio, brasa, flama, carbunclo, que todo centelleante apareció, en esa luminaria, ¿qué habría de ser yo? Alma furtiva y temeraria, ¿qué había de ser yo sino una llama viva? Roja, toda roja vi siempre la vida, como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón, rojo también. Todo rojo el camino, todo rojo el sendero a seguir, y el día a vivir, y rojo el mundo entero, rojo de amor y de dolor, rojo de horror, rojo. En este vasto incendio, brasa, flama, carbunclo, que todo centelleante apareció, en esa luminaria, que había de ser yo, alma furtiva y temeraria, que había de ser yo, sin una llama viva, roja, toda roja. Roja, toda roja vi siempre la vida, como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón, rojo también. Roja, toda roja, rojo también. Roja, toda roja, rojo también. Roja, toda roja. Gracias a que me acompañan esta tarde para presentar a Elizabeth, a Elizabeth Mulder, para volver a traerla con nosotros, ¿no? Ellas son Pepa Merlo, Enrique Dauner, y acabáis de escuchar a Rafa Mora, Moncho Otero y Manu Clavijo, y posteriormente nos acompañará también Seila Blanco. Gracias a todos por toda la ilusión, por vuestra generosidad y por el trabajo que hacéis con tanto cariño. Por supuesto no estaríamos aquí si no existiera este objeto tan hermoso, este libro tan hermoso, que han vestido también con muchísimo trabajo Paco Moral y Mara Troulán, los editores de Tigres de Papel, sin los cuales no tendríamos pues esta reedición de Sinfonía en Rojo. Es una edición que, bueno, tiene un prólogo maravilloso de Pepa Merlo, además del prólogo original de 1929 de María Luz Morales, así como una entrevista de Esperanza Ruiz Crespo, que también es la original. Quería dar las gracias también a las compañeras de la Junta de Genealogías por la labor que hacen, por su inspiración, por estar ahí siempre, ¿no?
y al entusiasmo del resto de poetas que componen Genealogías, que lleva en pie desde 2015 como asociación. Genealogías es una asociación feminista que está formada en la actualidad por más de 80 poetas, casi 90 poetas de todas partes de España. Y fue en 2016 cuando, junto a Tigres de Papel, nació la colección Genealogías, en la que hemos publicado ya 13 títulos. Entre ellos, pues el año pasado publicamos Sinfonía en Rojo, y hay otros títulos inmensos, infinitos, de largo recorrido, como Los Cuerpos Oscuros de Juana Castro, Ítaca de Paca Aguirre, El Grito Inútil de Ángela Figuera y Merich o Golpeando el Silencio de Concha Lagos. Títulos indispensables para su relectura y estudio, pero que sin embargo no se encontraban disponibles, y para darlos a conocer no solo al público general, sino también en las aulas, ¿no? Porque no ha formado parte de la historiografía literaria de ese canon con mayúsculas que ha sido, como todos sabemos, predominantemente masculino. Así pues, la tarea de Genealogías se ha enfocado en la visibilización y difusión de la poesía escrita por mujeres, y junto a la colección Genealogías hemos publicado en 2021 un libro al que os invito a descubrir, que se llama Diccionaria Una, un proyecto orquestado por un grupo de poetas dentro de la asociación con la colaboración de todas las poetas, que lo que hace es dar forma a una serie de términos nuevos, soneologismos, así como acepciones nuevas de palabras ya existentes para nombrar realidades del mundo de las mujeres que hasta entonces no tenían ni lugar ni definición. Pero bueno, esta tarde nos ha convocado la gran autora Elizabeth Mulder, quien fue poeta, novelista y traductora, una referente literaria que no temía pronunciar la palabra feminismo. De hecho, ayer estaba revisando una entrevista que le hacen en A Fondo, ¿no? Y ella decía que había sido una precursora en cierto modo, ¿no? y que tenían muchas de sus obras una visión de una mujer independiente, llena de fortaleza, envuelta en una llama viva. Esa llama viva que es de la que vamos a cantar y a contar esta tarde con mucho placer. Así que sin más voy a presentaros a quienes van a guiar esta velada. Por un lado, Pepa Merlo. Pepa es doctora en Filología Española y es profesora de varios másteres en la Universidad Internacional de Valencia, y además ha realizado estudios de teatro en el Centro Andaluz del Teatro de Sevilla. Como autora ha publicado innumerables títulos, ¿no? Ha publicado los libros Todos los cuentos, el cuento, en la colección de narrativa de la Diputación de Cádiz, El Aza de las Viudas, y yo creo que en este caso destacaría Peces en la Tierra, antología de las mujeres poetas en torno a la generación del 27, ¿no? Además es especialista en la generación del 27, sobre todo en Federico García Lorca y la literatura escrita por mujeres de la primera mitad del siglo XX. También es autora de artículos críticos y de investigación que han aparecido en las revistas más prestigiosas, como la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Cuadernos Hispanoamericanos o Letral. Ha participado en congresos y encuentros de diferentes universidades nacionales e internacionales y ha realizado ediciones. En este caso, como nos trae aquí esta tarde, realizó la edición de la primera novela de Elizabeth Mulder, Una sombra entre los dos, publicada por Renacimiento, y en 2021 realizó la edición del retablo de Salomé Amat en la colección Espuela de Plata de Renacimiento también, además de la edición de Genealogías. También ha sido incluida en antologías como Pequeñas Resistencias, antología del cuento español, y ha publicado el libro de relatos De repente. Junto a los músicos Rafa Mora, Moncho Otero y Juan Antonio Loro, desde el año 2011 representan el espectáculo Donde me pidas iré, versos de otro tiempo, sobre las poetas de la primera treintena del siglo XX, y Escribo como escribo, deshaciendo lo injusto, un espectáculo musical sobre Gloria Fuertes. Y a mi derecha se encuentra Enrique Dauner. Enrique es nieto de Elizabeth Mulder y trabaja, entre otras cosas, como instructor profesional de buceo deportivo
instructor de fotografía submarina y profesor de fotografía científica en varias universidades. Ha publicado más de 200 artículos y reportajes en una veintena de revistas como National Geographic, acumulando un archivo personal de más de 150.000 diapositivas. Es autora además de más de 13 libros. Es muy hermoso, creo que nos acompaña alguien como él, ¿no? Con una formación muy diferente, pero aprovechando como esta metáfora, ¿no? De vamos a sumergirnos en la obra de Mulder, a nadar entre delfines con ella, pues me parecía muy, muy oportuno que nos acompañara esta tarde. Finalmente, Moncho Otero y Rafa Mora, que han comenzado este acto, son cantautores y poetas con una larga trayectoria a sus espaldas. Realizan el espectáculo poético musical Versos sobre el pentagrama, y ambos unen sus voces y sus musicalizaciones sobre diferentes poetas contemporáneos para acercar el género de la poesía al gran público de una forma didáctica y divertida. Les acompaña además el violinista y cantautor Manu Clavijo. Pues sin más, os cedo la palabra y os agradezco nuevamente que estéis aquí. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, yo la verdad es que estoy muy emocionada también de estar en este edificio tan bonito y además en una sala que lleva un nombre que para mí es parte de mi vida, que es Manuel de Falla. Ahí está José Ramón Ripoll, que sabe mucho de Falla y que sabe que mi vida desde los últimos 3-4 años está muy unida al compositor granadino, no solo al poeta Federico García Lorca, porque está trabajando en su casa, ¿no? Y me hace muchísima ilusión estar en la sala Manuel de Falla, estar en este edificio, acompañados por tantos amigos y amigas, por Rafa, por Moncho, por Manu, que siempre están ahí cuando los llamo, y bueno, y un honor también que esté Sheila, que haya querido poner su voz, ¿no? en este. Agradecer muchísimo a Tigres de Papel esta edición tan absolutamente bonita. Yo hace 3 años me decía que decidí lanzarme por una ventana al vacío de la edición. Estoy cayendo todavía en picado, no sabemos cuándo será el tortazo, pero he aprendido a valorar mucho más de lo que ya lo hacía como amante del libro, como autora, a valorar el libro, porque sé el trabajo que lleva, el coste que lleva y el gusto, en este caso, que le han puesto a esta edición. De verdad que para mí es un honor que mi nombre esté junto al de Elizabeth Mulder siempre, pero además en una edición tan bonita. Yo voy a hablar un poco de lo que he hecho. Tenía una palabrita escrita, que había escrito en este cuaderno con chica, con pecho fuera, pero voy a improvisar un poco. Y efectivamente creo que de los libros de poemas de Elizabeth Mulder, Sinfonía en Rojo es un libro fundamental en muchos sentidos, ¿no? Es, digamos, su libro de poesía. Ella había publicado 2 libros anteriormente a este, y publicaría, yo considero que uno más, porque en realidad fueron 2 más, pero el último es un pequeño regalo que se hace, Paisajes Mediterráneos, que es un pequeño regalo que se hace a sí misma y a su amigo. Elizabeth Mulder, hay un momento en su vida en el que decide que abandona la poesía y que se va a dedicar a la narrativa, y de hecho abandona la poesía y se dedica a la narrativa. Y el libro, digamos, que marca ese adiós es Sinfonía en Rojo. Sinfonía en Rojo es un libro muy importante por muchos motivos. Pensamos muchas veces, analizamos los libros, o leemos los libros, o vemos los libros sin ser conscientes del momento en el que ese libro se publica, del momento en el que ese libro sale a la vida, del momento en que ese autor, en este caso
aún con más agravante, autora, decide publicar ese libro. Hablamos de 1929, hablamos de la dictadura de Primo de Rivera. Por mucho menos, Mercedes Pinto había sido expulsada de su país por leer una conferencia que se llamaba La necesidad del divorcio, y en la que hablaba de la necesidad del divorcio cuando uno de los cónyuges tenía problemas mentales. Fue expulsada del país, la mandaron a una isla de Guinea Ecuatorial y bueno, por amistades consigue irse a Uruguay. Pero quiero decir, por leer una conferencia, Mercedes Pinto tuvo que abandonar su país, su vida, su familia, y nunca más volvió. Elizabeth Mulder, en plena dictadura de Primo de Rivera, saca Sinfonía en Rojo, y me iba a traer la primera edición, pero al final no me la he traído, con una portada roja, absolutamente roja, la primera edición. Roja con lo que conlleva culturalmente, socialmente, el color rojo, con lo que arrastra, ¿no?, desde el mito de Lili y el pelo rojo en adelante, ¿no? Con unos poemas en 1929 en los que se estaba jugando el tipo, hablando coloquialmente, ¿no? El poema Rebeldía: y si he de morir, Señor, que sea matando, como muere el soldado en la batalla. 1929, un poema y unos últimos versos en los que ella, de alguna manera, está diciendo: esto es la guerra, y vamos a empezar. Vale, es la guerra, voy para adelante. Y este libro es eso, es su guerra. Pero era una señora muy educada y le da una música de sinfonía a esta pelea, digamos. Una sinfonía en rojo. Y el libro lo divide en varias partes, como una sinfonía. El prólogo lo comienzo con una cita de Mahler que dice: el término sinfonía significa para mí, con todos los medios técnicos a mi disposición, construir un mundo. Eso es lo que pretendió Elizabeth Mulder con este libro, construir un mundo. Pero para construir ese mundo hay que evidenciar lo que hay. Y una vez que se evidencia lo que hay, poder cambiarlo. Y es lo que hace Elizabeth Mulder. Tiene una primera parte de poemas que son bastante fuertes, una parte de poemas que son reivindicativos, y una última parte como más amable, ¿no?, de poemas, de alguna manera, que son esa perspectiva que ella quiere, o ese horizonte que ella quiere, que está avistando y al que quiere acercarse, ¿no?, al que quiere llegar. Cuando publica Elizabeth Mulder Sinfonía en Rojo, ella tenía todos los elementos, como Mahler, ¿no?, a su disposición, y lo utilizó. El simbolismo francés, el modernismo de Rubén Darío, también las nuevas vanguardias que ya estaban entrando. Es un libro mucho más pulido, mucho más limpio. Cuando publica este libro, Elizabeth Mulder, y lo hace como un puñetazo sobre la mesa, que yo creo que ese es el gran acierto de este libro, porque ella escribe con una verdad que no es que no tengan los otros libros, sino que no es tan contundente, no es tan rotunda, y eso hace que este libro sea contundente y rotundo. Esta es mi verdad, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que no quiero. El libro sale a la calle y, según las malas lenguas, o las medianas lenguas, o las buenas lenguas, no sé, luego nos confirma, su marido, que era un abogado prestigioso, dicen que de la aristocracia catalana, no sé si existe aristocracia catalana, Enrique luego
Existe, pero no es la aristocracia. Eso dicen de la aristocracia catalana. Y tampoco creo que sea cierto que la Sí, firmase. es Ana María Martínez Sagi, por lo visto, Eso ya era otra cosa. le dijo que lo retirara. El caso que era un libro, que no sé si él consiguió, que exigió que lo retiraran de la librería. No sé si exigir que se retire y conseguir que se retire también son dos aspectos, dos realidades distintas. Era un libro que no debía de ser un libro que le gustara mucho a su marido, porque era un libro bastante fuerte, con poemas muy contundentes. Con poemas, a veces hay un poema que a mí me encanta, que es el del pulpo, que se ha dicho que estaba dedicado a Ana María Martínez Sagi, pero claro, eso es mucho más amarillo que decir que estaba, o más políticamente incorrecto también, que decir que a lo mejor se lo estaba dedicando a su propio marido. No lo sé, no nos podemos meter en lo que a quién se lo dedica. Creo que en ese tema se ha exagerado un poquito. Sí. Porque con el carácter de mi abuela, si su marido hubiese intentado retirar libros de las librerías de Barcelona, la guerra habría empezado antes. De hecho lo publicó. El caso que lo que sí es cierto es que ella, que ya tenía varios volúmenes editados anteriormente, cada libro que Elizabeth Mulder publicaba, cada libro de Elizabeth Mulder que salía a la calle, tenía una relevancia en prensa brutal. Había entrevistas, reseñas en periódicos catalanes, en periódicos nacionales, incluso hay en periódicos internacionales, en algunas revistas de literatura internacional, entrevistas de radio. Tenía una relevancia. Cada libro, desde el primero, desde Embrujamiento hasta este, tenía un eco brutal. Sin embargo, Sinfonía en Rojo, que es su mejor poemario, apenas tuvo 2-3 reseñas. Yo no encontramos más, poquísimas reseñas. Luego el resto de los libros igual salieron en todos los periódicos, en todas las revistas de literatura, en todo. Sin embargo, es el libro que menos relevancia tuvo en prensa, siendo un libro muy contundente por un lado, y su mejor libro de poemas. Después, al año de morir su marido, publica un libro con un título bastante significativo, La hora emocionada, que va a ser su último poemario como tal, y a partir de ahí ya es la novela la que reina, ¿no? Desde Una sombra entre los dos, que como bien decía Gemma, ella de alguna manera en esa novela, sin hacer un panfleto feminista, está haciendo una reivindicación feminista. Esa Patricia que es cirujana, ni más ni menos, y que al casarse tiene que dejar su profesión porque su marido, abogado ilustre, quiere que atienda sus necesidades como sociales, está mostrando, sin decir que bueno, que una mujer no puede ser cirujana, bueno, como entretenimiento, quizás, pero y es un modo de reivindicar, de hacer feminismo sin hacer panfletos, ¿no? Luego seguiría, porque de alguna manera siempre hay una crítica a la sociedad del momento, simplemente describiendo cuál es la posición que ocupa la mujer en esa sociedad, que suele ser la sociedad burguesa, la sociedad que ella conocía más, ¿no? En el resto de las novelas, ¿no? Yo creo que es una de las mejores narradoras que ha pasado por la historia de este país. La reivindico mucho como narradora. Está María Hermán Mañas, que sabe un poquito de su narrativa. Y bueno, y creo que digamos que este libro, Sinfonía en Rojo, fue la falla, la fractura que marcó su decisión de continuar o no en la poesía o optar por la narrativa. Incluso habiendo publicado un libro
posteriormente es otra cosa, y que ella misma se dio cuenta de que aquí había llegado. Fue como el genio que tenía, fue su puñetazo en la mesa este libro, decir, bueno, y ya está, ¿no? Y creo que es un libro, creo que Genealogía ha hecho una elección fantástica, porque creo que es un libro que debe de estar ahí, entre los clásicos del siglo XX, que debe de leerse, que debe de conocerse, que debe de estudiarse, porque es un libro que de alguna manera está aportando en sus temas, en sus versos, y bueno, no quiero citar ninguno porque sé que van a leer ahora, en sus temas, en sus versos, está aportando en 1929, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando a la gente se la echaba del país por menos, está aportando un anhelo, una crítica femenina, ¿no? Esto es lo que tengo, una rebeldía y una necesidad de rebeldía, y si es de matar, si es de luchar, si es de vivir que sea matando como si es de morir que sea matando como muere el soldado de la batalla, ¿no? Y una reivindicación de una vida distinta posible, ¿no? Que ella ve o quiere ver posible. Esa sinfonía con los distintos movimientos, no quiero hablar tampoco de sinfonías con músicos presentes, que luego se ríen de mí con la cerveza, pero sí están esos cambios, hay brío, hay todos los cambios que hay en una sinfonía, ¿no? en este poema. Yo no solo le invito a leer a Elizabeth Mulder, a leer Sinfonía en Rojo, sino que a los profesores, a las profesoras que hay en esta sala, les invito a que la den a conocer a sus alumnos y a sus alumnas, porque creo que es fundamental. Bueno, y iba a terminar con esto, pero voy a poner una nota más. A los profesores y a las profesoras, por favor, generación del 27, todas y todos, juntas y juntos, para que realmente haya una igualdad. No generación del 27, Alberti, Lorca, Cernuda, paso página, la sin sombrero, fulanita, menganita. No creemos guetos, porque con los guetos nos seguimos automarginando o nos siguen marginando. Es muy importante que no se pongan en los libros de texto a las poetas en un apartado, porque eso es marginarnos. Y últimamente lo estoy viendo y me duele tanto en el alma. A generación del 27 o poesía de la primera mitad del siglo 30, de la primera treintena del siglo XX, y ahí todo y ahí todas incluidas, ¿no? Sinfonía en Rojo, no se lo pierdan porque es maravilloso este libro de poemas. ¿Qué voy a decir? Enrique, di tú. Bueno, me ha gustado lo que dices de que se reivindica la obra de mi abuela. Yo la verdad es que he estado un montón de años, desde que falleció mi abuela en el 87, intentando reeditar su obra. No había manera. O sea, yo tengo todos los originales escritos por ella a mano, que ahora están depositados en la Universidad de Barcelona. Ana Caballé. Sí. Lo he cedido todo a la universidad para que lo tengan, todo el material, para que lo quiera estudiar. Para la gente que se lía la manta a la cabeza y se pone a escribir tesis, como algunos que por ahí. Y dice, sí, vale, escribía en castellano solamente, pero era patrocinadora del Ateneo, fundadora, había hecho donaciones aquí, lo que quieran, lo que quieran, salas, o sea, personal, y bueno, se han podido mover cosas. Me hace muchísima ilusión que la obra de mi abuela, persona con la que conviví, porque vivíamos en la misma casa, y cuando ella falleció, pues yo tenía 30 y pico de años, pues que su obra vuelva a moverse y vuelva a haber gente que se interese por ella, o como ella siempre decía, dice, lo importante es que hablen de ti, dice, aunque sea bien, más mejor, ¿no? Porque, pues entonces ella siempre lo decía, que hablen de ti, dice, aunque sea bien. Pero ella fue una persona que no fue mediática en su momento, porque le importaba bastante poco la opinión de los demás. Ella escribía lo que le gustaba, lo que le parecía, lo que ella deseaba hacer,
pero no era una persona dada a cócteles, a fiestas, a reuniones de personajes de alto copete y profundo pensamiento, porque luego no tenía manías en tratarse aún como a la gente. Fui testigo de la famosa cena con don Camilo José Cela en nuestra casa en Barcelona, que nos dijeron, oye, porque nosotros éramos jovencitos, mis hermanos y yo, que viene un señor que es un escritor muy importante, y entonces don Camilo José Cela, bueno, y a la hora de cenar, el señor empieza a explicar tacos, empieza a hacer chistes que mi abuela, todo esto no le gustaba nada, y el hombre estaba en el segundo plato de la cena, y a la camarera que teníamos dice, Juana, traiga al abrigo que el señor Cela se va. Yo con la cuchara así. Y lo puso en la calle. Dice, en mi casa no se habla así porque a mí no me gusta. Hombre, lo siento, es que a mí no me gusta, usted se va. Y lo mandó a la calle. No sé si encontraría un taxi, pero por la noche. Pero quiero decir que no le importaban este tipo de cosas, ¿no? Y como yo siempre me había llevado muy bien con ella y siempre me había explicado mil cosas, de hecho hay un libro que está escrito para mí, que es Las noches del gato verde, que es un niño que va con una serpiente, con bichos y que hace cosas extrañas. Por lo visto le provoqué la inspiración. Las serpientes sigo teniéndolas, ¿eh? Y claro, nos habíamos llevado muy bien, pues yo pensaba, es que hay que retomarlo. Y al final sí, Las noches del gato verde se logró hacer aquella edición, que la conoces, ¿no? Pequeñita. Y luego, pues poco a poco hemos ido sacando ediciones. Hay incluso un manuscrito que encontramos que es inédito. El retablo de Salomé Amat. Que encontré fajos de cuartillas escritos pasados a máquina por mi prima, a trozos y demás. Se pegó un curro de aquellos impresionantes. Eso fue brutal porque justo antes, poco antes de él recogió todas las cosas de su abuela, de Elizabeth, se las llevó a Ana Caballé a la universidad. Allí están bien cuidadas, están bien. Sí, todo bien. Y en ese movimiento de papeles, fue más o menos por esa fecha, ¿no? Antes, sí, fue al fallecer mis padres. Abre una carpeta y pone el retablo de Salomé Amat, escrito a máquina, con anotaciones, con papelitos, con tal. Y luego salen a mano, luego salen las cuartillas a mano. Cuartillas a mano, con posibles finales, con tal. Y claro, dijimos, ¿esto qué es? Y una novela inédita. Hubo que picarla entera, hubo que arreglarla, corregirla sin meter mano, es decir, dejando a Elizabeth Mulder. Es un trabajo, porque claro, ella en ese momento estaba ya casi ciega. Sí, en una cuartilla, una cosa así, pues escribía 2 palabras. Sí. Entonces, claro, un libro era así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo encontramos todo, yo lo leí, aparte que estaba mecanografiada por mi prima, hablé con ella, con mi prima, bueno, encantada de echar una mano. Claro, pero ella decía, tenía 16 años, salía del instituto y me decía a mi tía, ven y pásame a máquina. Yo tenía 16 años, ella me iba dictando y yo iba escribiendo a máquina, claro. Sí, pero mi abuela jamás escribió a máquina. Lo bueno es que cuando el libro ya estaba en la calle y demás, encontré una carpeta y ponía, hay más finales, 1, 2, 3. Hay una cuartilla maravillosa que pone... No me atrevía a decírtelo cuando la encontré, pues se lo digo. Claro, porque ya estaba editada. Ya estaba en la calle. La novela está editada, tal cual la habíamos encontrado, y cuando ya está la novela en la calle, me llama Enrique y me dice, oye Pepa, es que no sé si decirte esto, mira lo que acabo de encontrar. Entonces me manda la foto y digo yo, pues, no sé. Qué malo. No, cuando se acabe la edición, que lo introduzcan como apéndice en la novela, la editorial, porque no sé qué decir. Pero lo bonito es el papel, que es, como dice Enrique, un folio y pone... Es que no sé si decirlo, porque entonces hago spoiler de la novela. Es decir, no ocurre, pero hago spoiler porque digo lo que no ocurre. O sea, pone en una cuartilla Salomé y debajo muere. Claro, con ese final tan impresionante, cuando ya está la novela en la calle, tú dices, voy a buscar una esquina para llorar. Para llorar, pero salió después, ¿no?
Pero en fin, Renacimiento ha dicho que va a hacer una reedición con foto del Salomé muere al final. Que no es el final, como ustedes comprenderán. He hecho un doble spoiler. Lo que decía Pepa de que la obra de mi abuela pues se reivindique, y los que sois profesoras, catedráticas y demás, pues que se haga llegar a los alumnos. Una versión de esto que me causó mucha ilusión es un buen día, hace como un año y medio, recibo un email de Ljubljana, en Eslovenia, de una señora que no conocía de nada, que me dice si daría yo autorización para traducir la historia de Java, que son los libros más conocidos de mi abuela, al esloveno. Le digo, qué magnífico. La primera traducción que yo sepa que se hace de una obra de mi abuela, porque hay una edición en francés, pero que no está publicada. Sí. Tenemos la traducción, pero no se ha publicado. Que se haga al esloveno. Oh, pues fantástico. Y a cabo de unos meses me dice, oye, pues se podría hacer una edición bilingüe, en castellano por un lado y en esloveno por el otro. Digo, vale, pues perfecto. Luego me vuelve a llamar y dice, oye, es que hemos hablado aquí con las autoridades en el país y quieren que este texto sea el texto oficial para la enseñanza del español en Eslovenia. Entonces haremos también un libro que sea un manual de trabajo para trabajar la historia de Java en esloveno. Y ahora, pues perfecto. Y un buen día me llama y dice, ya lo tenemos, ya está impreso, ahora queremos hacer una presentación en Ljubljana, a ver si puedes mandar algún pendrive con fotos, algo para cuando hagamos la presentación poner algo de audiovisual. Y dice, no, de ninguna manera. Yo no os mando fotos, ni mando nada para que lo pongáis en Eslovenia. Me dice, ¿por qué no? Dice, porque yo no os lo mando, yo voy con ellas. Y ahí me presenté a Ljubljana y creo que el porcentaje de hombres y mujeres es más o menos el que veo aquí, o sea, un 1 contra 100 o algo así, ¿no? Pero claro, al ser todos profesores de español o catedráticos de español, pues la conferencia fue muy tranquila, ¿no? Hablamos y lo pasamos muy bien y vi el interés que había por el caso de la edición, creo que la han agotado ya. Tú hablaste con ella, ¿no? Sí, me la mandó por correo, me mandó un email, y hablé con ella. Sí. Le dije que había mucha errata en la parte del esloveno. En el esloveno, yo no. Mi conocimiento del esloveno no llegó al punto de detectar la mayoría de esas erratas. Pero bueno, que me hizo ilusión que en un país que mi abuela pues no había estado en su vida, que yo sepa, nunca supe ser en Eslovenia. Bueno, quién sabe, si se fue a Rusia. No creo, sí, pero a Eslovenia sí también se había ido a Irán. A Irán también había ido, pero a Eslovenia no lo sé. Pero el caso es que me hizo mucha ilusión que se moviese el tema y que veías que, o sea, un día que hacía un frío de narices fuera, y bueno, pero esa ilusión de ver cómo una persona a la que estuve muy ligado pues renace o vuelve a salir, y hay personas que ni la conocieron de nada, ni porque personas que la conociesen o que se hubiesen sentado a hablar con ella, quedamos 4 gatos. Entonces, luego, otro problema con el que tuve que luchar en casas, que mis hermanas querían destruir toda la obra de mi abuela. Querían tirar, quemar todo lo que fuesen manuscritos originales, etcétera. Entonces yo empecé a empaquetar, cuando había fallecido mi madre y querían tirar todo esto, empecé a empaquetar, y es lo que hablábamos, que todos los originales, que hay un montón, todos clasificados, procedí a la universidad, toda la biblioteca de trabajo de mi abuela también. Os diré que cajas de cartón del tamaño de la mitad de esta mesa llenamos unas 50. Habría unos 4 o 5 mil libros en todo lo que doné. Yo me quedé, como algunos habéis visto, que estáis por ahí, en mi estudio, los libros dedicados a mi abuela por otros autores, ¿no? Ahí, pues, muchísima gente. Y son más de 600 libros dedicados. Incluso por escritores tan curiosos como, por ejemplo, H.G. Wells, de ciencia ficción, y que siempre me había hecho gracia que tuviese varios libros dedicados por él. Incluso luego encontré uno con unas frases, y yo recuerdo haberle preguntado a mi abuelo, porque había visto lo de la guerra de los mundos y el hombre invisible, y oye, el señor H.G. Wells, ¿cómo era? Dice, un tipo
infinitamente aburrido. Dice, era un señor con su chaqueta de tweed inglés, con su pipa, que hablaba bajito en un inglés pastoso y aburridísimo. Y escribía esas cosas. Sí, escribía esas cosas. Dice, debía ir por un lado, el cerebro por el otro. Pero, claro, es lo último que te imaginas, ¿no? Cuando ves una persona que escribe estas cosas de ciencia ficción, debería ser tremenda. Y mi abuela, lo que se ha hablado de su relación con el marido, yo creo que aquí hay mucho tópico. Porque, no hagas spoilers. No, pero es que hemos encontrado cartas, y tú lo sabes. Sí. ¿No? Hemos encontrado cartas de mi abuelo a ella, muy cariñosas, porque ella había pasado temporadas en un sanatorio de alta montaña, pues con mi padre, que era un poco delicado de pequeño, y las cartas eran siempre animándola y todo. Y por las fechas que hay en esas cartas, el que estaba mal era él, porque murió poco después. El año. Era en el 30, ¿no? Sí. En el 30. Entonces, yo no creo que hubiese mal rollo que creen de que le cerrase una edición. Al contrario, porque yo creo que, dado que él era abogado, metido en política, era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, y el que su mujer se moviese en un ámbito distinto, cultural, además, tampoco estaba mal. Sí, pero publicando cosas tan fuertes en el 29, Enrique. Bueno, pero él también era así. Pero, por ejemplo, una anécdota de mi abuelo. Mi abuelo a principios del siglo, antes de casarse con mi abuela, estaban un día en un club en Barcelona, el Círculo del Liceo, hablando con unos amigos sobre el libro de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y esto me lo contaba mi abuelo. Dice, sí, claro, estaban un día discutiendo y la gente le decía, es que esto, fíjate, esto es todo ficción, esto no se puede hacer. Dice, la respuesta de tu abuelo fue, ¿qué nos jugamos? Tengo un álbum así de gordo con todas las fotos que hizo, porque la dio. Lo que pasa es que yo creo que la dio en 80 meses. Porque allí de todo, bueno, hasta China por tierra sí que se fue. Y luego por América y demás, ¿no? O sea que era una persona también poco convencional. Si hubiese habido muy mal rollo con él, no habría tenido en su despacho mi abuela el retrato enorme. Claro que tenía, sí. El retrato que ahora está en el mío. Y tantas fotos de él, o sea, no habría habido... Lo que pasa es que en el mundo de la literatura, como en otro mundo, hay gente que prefiere lo amarillo a lo rojo, todo rojo, yeah. O verde, y donde hay un pequeño atisbo del que se pueda tirar para crear polémica, se va uno a agarrar con sí. sus manos, ¿no? Y pasa con todo y con todos, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos, pues, en fin, desde Federico García Lorca hasta, yo qué sé, el amarillismo siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, pero yo recuerdo una vez, porque la madre de mi abuela, mi bisabuela, que también la conocí yo, es más, fui a su boda, que allá es, y era la boda de mi propia bisabuela, y sí, han pasado cosas muy raras en la familia. Y un día vi que estaban furiosos, que estaban discutiendo mi abuela y su madre. Y dice, ¿qué pasa? Dice, claro, dice que mi madre dice que para ganar dinero lo que tenía que hacer yo es escribir como Colín Tellado. Digo, Dios, claro. A mi abuela se puso los pelos de punta. Pero una persona en que, según ella, dice, la vida para ella se basaba en 3 puntales, que si fallaba uno, los demás iban al traste. Que era la ilusión, la curiosidad y el sentido del humor. Dice, como uno se caiga, tienes una pata con 2 mesas, hay una mesa con 2 patas en vez de con 3, ¿no? Entonces, como falle uno, adiós. El caso es que sus últimas palabras, cuando estaba falleciendo, que me cogió la mano y me dijo, recuerda que ni siquiera en momentos como este hay que perder el sentido del humor. Es lo último que dijo. Y hay que procurar no perderlo, ¿no? Era una experiencia, lo suyo fue una experiencia vital muy importante para nosotros, bueno, en todo caso para mí, que lo tuve siempre muy cerca. Fue una inspiración importante y sobre todo su nivel de curiosidad que iba más allá de las personas de la época, porque la gente piensa, wow,
tu abuela ochentona, una yaya, no, cuidado, que déjala ir, porque si un domingo podemos llevar las carreras de Fórmula 1 va a querer venir, ¿eh? Y cuando le preguntaban en alguna entrevista a algún periodista que había venido por casa, así, con no mucha experiencia, bueno, ¿y usted como música, le gusta la música? Y dice, pues sí, claro. Y dice, ¿le gusta la ópera además? Dice, sí, me gusta, disfruto con la Tosca, disfruto con Wagner, disfruto con conciertos, con Bach, con todo eso, pero para mí, que no me quiten a Elvis Presley. La gente lo dejaba así. Dice, ¿pero qué dice usted? Dice que el futuro está en el rock. Dice, claro, con esto a los periodistas pues te los dejaba cortados, ¿no? Como anécdotas puedo decir, un día que llegaba yo del colegio al que iba con el señor que estáis sentado ahí detrás, con la corbata roja, que vas juntos al colegio, yo llego a casa y veo un montón de cajas de madera a la entrada. Y ¿esto qué ha pasado aquí? Un montón de cajas. Y pregunto a la chica que teníamos, digo, bueno, ¿qué ha pasado? No, cuando vino una furgoneta y ha dicho que tenía que descargar todo esto por aquí. Dice, pero esto es el maestro que lo ha vuelto a liar. Digo, cuando veo las cartas que venían de por ligar, las cajas, digo, estos son cuadros. Y digo a mi abuelo, ¿qué pasa? Dice, nada. Dice, Salvador Dalí, que se ha vuelto a liar, y en vez de debe estar montando una exposición y nos ha mandado todo esto para descargar aquí. Claro, el hombre se había equivocado y había mandado un ramo de rosas con una invitación a la Sala Parés en Barcelona y los cuadros a mi abuela. Yo dije a mi abuela, ¿hacemos algo? Dice, no, ya llamará, ya verás cómo llamará. Y en efecto llamó, he cogido el teléfono y dice, ¿es Casa Isabel Mundo? Digo, sí, soy su nieto, maestro. Y dice, es que creo que he cometido un error. Ya. A mí también me lo parece. A veces se mató a excusas y vino a buscarlo, ¿no? Pero dice que personajes así los habíamos tratado pues con normalidad en casa, ¿no? Como igual que se realizaban reuniones de escritores, pues a veces se realizaban reuniones de amigos míos que eran artistas o que eran actores o que eran pintores, pues se reunían y se añadía a mi abuelo también. Se añadía a mi abuelo con una botella de whisky en la mano, entonces se apuntaban todos, porque el whisky y el cigarrillo eso no faltaba nunca. No es como aquí. Pero le gustaba mucho estar al día de las cosas que pasaban. Y algo que le encantaba era el cine. Bueno, eso está en su narrativa. Su narrativa hay momentos en los que estás viendo un traveling o un zoom, cómo va acercando, ¿no? Hay un momento en el que un personaje, por ejemplo, en Una sombra entre los dos, sale a pasear de noche y de pronto empieza a describir que lo estás viendo simplemente como una hoja movida por el viento, se va moviendo y te está creando, con esa imagen, te está creando una inquietud, algo va a pasar, ¿no? Y algo pasa, ¿no? Es decir, tenía un modo de narrar muy cinematográfico, muy moderno, ¿no? También. Yo conservo el guión de la única película que se rodó. Tengo fotos del rodaje, tengo fotos del rodaje, pero no hemos podido encontrar una copia nunca, Verónica. Nunca hemos podido encontrar una copia de esta película. Tengo el guión, tengo todo lo que sea, pero no se obtuvo. Pero ella era muy aficionada al cine. De hecho, le gustaban sobre todo los movimientos de masas, le gustaban las películas de Stanley Kubrick, por ejemplo. No era de Bergman, ¿eh? O sea, le gustaba más Stanley Kubrick, David Lean. Y cuando se estrenó Lawrence de Arabia, me dijo, oye, tenía ilusión ver una película de acción. Y digo, hombre, ¿cuánto acción? Dice, todo acción. Fuimos al estreno de Lawrence de Arabia y cuando salimos de verla, dice, pues está bien hecho, ¿eh? Era bastante así. Este señor Peter O'Toole ha reproducido bastante. Lawrence era aquí, allá, digo, ¿cómo que Lawrence? Dice, sí, claro, las obras de él las traduje yo. Y las obras de Lawrence las había traducido mi abuela, y luego se iban a matar, nunca he subido por qué. Pero eran dos personajes
Eso es muy interesante también, la función de la labor de Elizabeth Mulder como traductora, que es algo que no, igual que como no miramos hacia atrás, ¿no? Nos quedamos en el punto en el que estamos, la importancia de quien te introduce a tu lengua, a Punsky, a Baudelaire, a los grandes, a esos que tú estás leyendo en tu idioma y con los que te estás emocionando, y no te das cuenta que quien hay detrás y quien firma esa traducción de esa obra que a ti te ha conmovido, que a ti tal, es una mujer y que se llama Elizabeth Mulder, que es otro de los aspectos por el que creo que es muy, muy importante reivindicarla, ¿no? Sí, porque si lees, por ejemplo, Rebelión en el desierto, de Lawrence, es todo menos sutil y fino. En televisión, cuando daban alguna película buena, pues se quedaba también para verlo. O sea, le gustaba mucho estar al día en todo y crearlo. O sea, lo mismo que se hizo con el Teatro Griego de Barcelona. El Teatro Griego de Barcelona había estado abandonado durante un montón de años, y cuando ella y Dolly Latz se empeñaron en ponerlo en marcha, pues todos los ensayos se hacían en casa. Todos los ensayos, y en la sala de plancha pues se hacían toda la indumentaria, se diseñaban los bocetos, se creaba el atrecho, todo esto, y veías unos señores vestidos de griegos por el jardín, que claro, los vecinos debían alucinar, ¿no? Si miraban, pero todo esto se hacía en casa. Entonces yo he llegado a encontrar bocetos de todo el vestuario de las primeras temporadas del teatro griego, y me los quedé porque bocetos muy bonitos, hasta que encontré un día a Enrique Méndez, que era el que los había hecho, que era un señor que ya falleció, que tenía 90, ahora tenía casi 100 años, pero bueno, cuando tenía 90 me lo encontré un día en el aeropuerto, que venía de Ibiza y de juerga, o sea, que también era de aquellos personajes curiosos, ¿no? Pero que, o sea, cosas como esto, levantar el teatro griego, pues lo levantaron de cero prácticamente. Es decir, bueno, si hay que hacer cosas, pues lo haremos en casa, ¿no? Y luego ya haremos las representaciones, igual que los pósters de las primeras temporadas. Y todo esto lo acumulé también, lo ordené, lo limpié, lo clasifiqué y lo cedí al Instituto del Teatro. También pues para que haya gente que lo quiera estudiar. Porque lo que yo siempre he hablado y lo he explicado a ti 1000 veces, es que cuento estúpido tenerlo yo en estado de fosilización, ¿no? Porque no es material con el que yo vaya a trabajar. Considero que todo esto es para los que lo tocáis, como los que estáis aquí, que habéis hecho tesis doctorales, y los que están en marcha, ¿no? Todo esto es una cosa viva, todo esto debe funcionar. Pero claro, la obra escrita es el único vehículo para lograr hacer llegar a la gente y despertar un poco la curiosidad. Porque, como decía una vez un publicista, dice, no sirve de nada tener el mejor producto del mundo si la gente no lo conoce. Claro. O sea, si la gente... Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela, la gente no la conocía, porque la inmensa mayoría, como ella en los últimos años estuvo un poco ausente, en parte porque al ver mal, pues tampoco quería salir, en parte pues porque tenía también problemas personales, y si tenía que mandar a alguien a pastar, lo mandaba sin manías, pues claro, no se la invitaba a reuniones y se fue quedando un poco apartada. Le gustaba más reunirse con la gente joven que venía por casa. Pero todo esto la fue cerrando en sí misma. El hecho de que ahora se vaya abriendo, pues oye, felicidades a todos los que ayudáis en ella. Bueno, todos los investigadores e investigadoras, profesores y profesores que hay en esta sala, que han investigado sobre autores y saben que uno de los problemas o de los muros de hormigón contra los que a veces hay que golpearse es con los llamados herederos o herederas. Y en el caso de Enrique, como verán, creo que es la excepción. No quiero decir que confirma toda la regla, ¿no? Pero es una gran excepción, porque él está dispuesto siempre a dejarte manuscrito, a que se edite, a que se publique, y eso para los y las que sabemos lo duro que es muchas veces acceder que además es una cosa que uno dice, no lo entiendo, si lo que quiero es editar una obra, darla a conocer, es tal.
y todos los trámites, los pasos, los inconvenientes, es como una especie de gincana, ¿no? que uno tiene que ir venciendo en un asunto que no se entiende, pero si lo que quiero es trabajar la obra de tu abuela o tu abuelo, ¿no? Y sin embargo eso es lo normal. Lo normal es, vale, tengo esto ahora, vamos con los derechos, venga. ¿No? Y Enrique todo lo contrario, te abre la puerta de tu casa, te lo enseña todo, siendo catalán, te lo enseña todo, paga la fotocopia. Bueno, ahora en el estudio, tú no sé si has estado en el estudio. Sí, tuve el nuevo. Bueno, ahora le acabo de arreglar. Tengo foto. Sí, le acabo de arreglar, he puesto 2 mesas muy bonitas, nuevas, que Andrés sí que las ha visto, ¿no? Sí. Y bueno, 2 mesas ahí con sus sillas nuevas, sus focos y todo, para el que quiera venir a escribir, hacer sus trabajos y más, que disponga todo el material que de ella. La verdad que hubo un punto muy emocionante, o por lo menos que a mí me resultó muy emocionante, cuando todo el legado de Elizabeth Mulder llega a la Universidad de Barcelona. Estaba Andrés aquel día además, que ver lo bien que lo había puesto todo Ana, lo ordenadito que estaba todo, tal, y había 2 chicas, 2 estudiantes, estaba Andrés, trabajando las cartas, clasificando, tal, trabajando los textos, y la verdad es que emociona, ¿no? Porque ahí sin... Bueno, también hubo 2 becarias que dijeron, ¿quieres trabajar con la obra de Isabel Mulder? Pues sí, a cargar cajas a un camión. Estaban las pobres, además hicieron varios viajes, ¿eh? Sí. Pero bueno, el día 20 de marzo se hace un acto en la Universidad Central de Barcelona con el acto oficial de donación de todo este material. Incluso Ana Caballero le dije que se podía quedar también en el escritorio original de mi abuela. Sí, lo tiene allá, ahí en el escritorio, y algunos objetos personales. Para mí, dice, no va a significar nada tenerlo yo en casa. O sea, dice, mi abuela escribía siempre con pluma estilográfica. Claro, tenía una docena, ¿no? Porque pues, si quieres una para allí, yo no voy a ser, me lo quedo yo. Todo esto es para que funcione, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, yo he conocido coleccionistas de libros y 1000 cosas. Yo, por ejemplo, colecciono cámaras fotográficas, que lo tienen todo encerrado para sentarse por la noche en una habitación, cerrar la ventana y ponerse ahí a mirarlo. Yo considero que es todo lo contrario, ¿no? Lo que tienes que hacer es dejar que la gente lo vea. Lo vea porque el placer, si tienes algo, es compartirlo, ¿no? Sí, pero no es normal que un heredero quiera que el mundo entero trabaje la obra, publique la obra a cambio de nada. Bueno, lo mismo cuando me llamó Sheila, oye, ¿podemos poner música a estos versos? Pues claro. Bueno, música, no voy a poner el reggaetón, pero claro. El caso es que así se mantenga viva la llama de una persona que fue una gran persona. Una gran persona porque a mí personalmente me apreciaba mucho, me dio siempre muy buenos consejos y siempre, lo he explicado varias veces, como ella estaba en una habitación que está al lado de la mía, en casa, cuando vivíamos en una casona grande, antigua, con mis padres, si yo salía por la noche, así, me iba con los amigos, como este que está aquí, y cuando volvía a veces me encontraba un papelito debajo de la almohada. Y una vez me encontré uno que ponía, dice, muchacho, no te cases con una mujer vulgar, aunque sea bella, porque la belleza es lo primero que se va, la vulgaridad lo último que queda. Por lo visto todo el mundo era aficionado a la fotografía, menos ella. Pero mi padre sí, su marido también, sus antepasados sí. Entonces he ido reuniendo desde daguerrotipos de los años 1840 a llegar hasta el nacimiento de mi abuela y seguir. En total es casi 1,5 millones de fotografías. Entonces, por suerte ya están clasificadas y ordenadas.
Yo había traído algunos en pendrive, pero no puedo. Eso es otra cosa que no hacen los herederos de los grandes autores. Y el padre de Enrique ya tenía muy bien clasificados los recortes de prensa por años, por periódicos, por tal. Todo tenía un trabajo que, claro, el investigador que llega y se encuentra eso llora de felicidad, alegría y demás, ¿no? No, los herederos no suelen... Lo más es que te encuentres, como yo me he encontrado, sobre donde pone un año, 1935, y encontrarte pues desde facturas de la Alhambra, por ser un gestor en ese momento de la Alhambra, hasta la carta de una posible edición de un libro. Lo tenía todo completamente, lo llevaba todo, y sabías que llevaba las cuentas muy bien. Sí, mi abuelo tenía así, tenía escrituras y tenía un montón de cosas así clasificadas. Pues es maravilloso lo que contáis. Ahora pensaba que acabo de terminar una tesis, pero si no, me metía de lleno en una tesis sobre todo el archivo fotográfico, todos los inéditos. Todo. Qué maravilla, y eso no es tan habitual, así que goce. Ojalá se hagan muchas tesis sobre Mavier. Se podría hacer hasta una película. Es que Elizabeth Mulder ofrece muchas perspectivas y muchas posibilidades, es decir, la poesía, la narrativa. Dentro de la narrativa está la novela, pero también está la narrativa corta, que es otra cosa distinta y es maravillosa. Del teatro también se podría hacer algo. Las traducciones, que es muy importante su papel como traductora. En fin, incluso periodista, hizo muchas crónicas para la prensa. Hay 1000 posibilidades para un estudiante, ¿no? Claro, pues luego ella, además, como el personaje es como tan atractivo, de las personas con las que ella habló, que es que solo quedo yo. O me ponéis un foco para que lo confiese todo, o ya es que solamente quedo yo, ¿no? Porque cosas que ella me explicaba, pues como cuando iba a Estados Unidos, iba con cierta frecuencia a Nueva York y a Boston a dar conferencias sobre literatura española. Y yo una vez le pregunté, oye, pero Mamaña, porque le llamamos Mamaña, digo, ¿realmente hay mucha gente que va a una conferencia de literatura española en Boston? Y dice, hombre, es una minoría, pero es que en Estados Unidos una minoría es mucha gente. Y claro, es verdad, en Estados Unidos una minoría es mucha gente. Me acuerdo que me explicaba una anécdota, un día que iba por Nueva York paseando, había dado una charla y le apetecía aquello ventilarse un poco, y ella llevaba una carpeta siempre negra, que la tengo yo así de grande, de piel de cocodrilo, auténtico, y llevaba siempre sus papeles ahí dentro. Y sabe que se fue paseando por Nueva York y se me paró un taxista al lado y dice, señora, suba. Dice, no, si yo no he pedido ningún taxi. Pero señora, que suba, no, es que me atrae la música que sale por aquí. Claro, ella, que era rubia y así despistada, se había metido en pleno Harlem y de noche y sola, ¿no? Yo creo que debían creer casi que era una provocación. El taxista lo que quería es sacarla ahí como fuese. Dice, no, es que de aquí se ven garitos que sale música, tanto que sale música. Y a lo mejor se lo habría pasado muy bien, ¿no? Pero habían pasado 1000 historias, como una vez también que en Caracas, que también iba mucho a Venezuela, en Caracas la asaltaron, estaba en la cabina telefónica y lo rompieron ahí a tiros, eso todo también nervioso, o sea, explicaban unas historias, digo, ¿cómo te metes en esos sitios, no? Pero bueno, después tenía amistades muy curiosas. Ha salido por aquí Carmen Manrubia, que algunos podéis haberlas encontrado también. Victoria Kent le escribe pidiendo que corrija su escrito. Pemán, que le escribe diciendo que hay un tiempo en Cádiz maravillosa para sembrar la vulva de no sé qué flor. Sí, porque es el único que no le habla de literatura. Se ve que como era ella, sin embargo le escribe. Pemán, Victoria Kent, no sé, hay unos años, los años 50, 60,
en que toda la intelectualidad, tanto de derechas como de izquierda, están escribiéndole a Elizabeth Mulder, pero no solo le están pidiendo que opine sobre una obra, que le corrija su obra, es decir, era una persona con la que contaban los escritores, ¿no? Luego pues pasó que se borró de la faz de la tierra. Yo no sé, yo lo he publicado incluso en algunos sitios, yo no sé si sería ese el motivo o no, el hecho de, como ha contado Enrique antes, que escribiera en español siendo catalana, y para los españoles que era catalana, aunque escribiera en español. Es decir, como vivimos entre el cielo y la tierra, o está en el cielo o está en la tierra, ¿no? Y no se puede estar en medio, ¿no? No sé. El origen de mi abuela, si pensamos, su madre, doña Zoraida Pierluisi Grau, era de origen corso. O sea, parte de la familia de mi bisabuela eran de la isla de Córcega, y luego habían vivido en Puerto Rico. O sea, tenemos una vertiente que se nos aleja. El padre de mi abuela, don Enrique Mulder García, a pesar de que el apellido Mulder es holandés, el señor había nacido en Valladolid y su madre era de Palencia, o sea que más castellano era difícil. Entonces tenemos una mezcla de orígenes. El apellido Mulder que viene de Holanda, los otros que vienen de Puerto Rico, mi abuela que vivió en Puerto Rico de pequeña. Aquí se juntan muchos ingredientes en la misma ensalada, ¿no? Entonces, es decir, no, es que ella está ligada aquí, es de aquí. Es un poco complicado. Es difícil. Bueno, vamos a pasar a la lectura. Vamos a pasar a la lectura de poemas, así que muchas gracias a los dos. De la vida anterior. En otra existencia, ¿qué es lo que yo fui? ¿Acaso fui un árbol? Tal vez mis raíces en la oscura tierra con fruición hundí. Por eso aún me aferro a la vida así, como en otras edades felices. ¿Acaso un árbol? Por eso mis pupilas, dos hojas verdosas, claras de tanto contemplar el cielo. La ruta de las nubes persiguen intranquilas, temiendo aún las borrascas tenebrosas que las derrumbe al suelo. O tal vez fui una piedra, chapoteé en el barro, o en alguna diadema lucí, como preciosa gema, que lo mismo he podido ser guijarro que zafiro o rubí, y lo mismo extraída de un tesoro, como de cualquier hoyo, de pobreza, porque tengo un destello misterioso y la negra tristeza del arroyo. Quizás fui un río caudaloso, o un saltarín afluente, o el chorro cristalino de una fuente que soñaba y sufría, porque tengo del río lo impetuoso, del arroyo la fuga sonriente, y tengo de la fuente la honda melancolía, y porque el alma mía, en los sueños que fragua, padece la manía y la obsesión del agua. Tal vez fui un pájaro, un loco ruiseñor, o una dicharachera alondra matinal, porque tengo a la noche un hondo amor, y cosa más extraña, que también la mañana me da un desbordamiento musical. Fui un pájaro, yo siento que volé sobre Chipre y Atenas y Corinto. Fui un pájaro porque aborrezco las jaulas por instinto, y revoloteé
con las abejas áticas un día, en torno a Palas y en torno a Afrodita. Yo sé que esta tristeza mía es la inmensa nostalgia de mis alas, la nostalgia infinita. Árbol, quizás. Piedra, quién sabe. Agua, tal vez. Tantas contradicciones disputan entre sí, tanto fuego y tanta nieve tengo dentro de mí. Pero pájaro, sí, pájaro es lo que fui. El surco. Yo soy el surco. La simiente la da el amor, la da el dolor. Hay 1000 vidas en estado latente en mi extraño y oscuro interior. Llantos son lluvias, las recojo. Dolor es sol, que yo lo beba. ¿Qué flor daré? ¿Qué lirio rojo de las entrañas de mi gleba? ¿Qué orquídea negra o qué dorada espiga se halla conmigo? ¿Qué vida fatal y sagrada de orquídea o de lirio o de trigo? Yo soy el surco. Dejaré que germine toda simiente en el arcano de mi fe y en el laberinto de mi mente. El surco soy. Fecundaré. Mi savia daré a la siembra. Mi propia carne le daré, igual que un ser que se desmiembra. Y al arrancarme la cosecha, me sentiré una creadora y aún sonreiré. El poema que antes ha mencionado Pepa Merlo, de Rebeldía, que es un soneto. Señor, ya no más hiel, quiero un momento ser yo quien el atroz látigo empuñe. Hastiado de lo injusto del tormento, el león que hay en mí protesta y gruñe. Señor, ni sumisión ni mansedumbre quiero, no soporto lo inicuo de mi yugo. Soy rayo, río, volcán, soy muchedumbre, no tolero cadena ni verdugo. Señor, ya no más hiel, que mi garganta la inhumana ponzoña más no aguanta, mi corazón congestionado estalla, y una roja visión me va exaltando. Si he de morir, Señor, que sea matando, como muere el soldado en la batalla. El pulpo. Bien. Una noche soñé que un pulpo me quería. Oh, la indecible angustia de aquella aberración. Nunca he sufrido tanto. Cuando amaneció el día, dijérase que había perdido la razón. ¿Alguien ha visto a un pulpo acercársele quedo, asqueroso y lascivo, monstruoso y feroz? Por vez primera supe que es ser presa del miedo, que es hundirse en la cima de una demencia atroz. Él caminaba siempre y yo huía. Sus tentáculos eran como una maldición caída del infierno sobre la carne mía, que crispaba el espanto de la alucinación. Qué terror, se me helaban los gritos en la boca, qué terror, no acertaba ni auxilio a demandar, y él avanzaba siempre, y yo, como una loca, ni siquiera sabía hacia dónde escapar. Un tentáculo horrible sobre mí iba a caer, como una helada mano blancuzca y amarilla, cuando al fin, dando un grito que sacudió mi ser, desperté sollozando de aquella pesadilla que me hizo conocer el infierno de pánico, el dolor de lo innoble, el terror de lo infecto, encarnado en lo inmundo de aquel pulpo satánico, tenebroso y maldito, misterioso y abyecto. Si en mis ojos a veces un terror pavoroso refleja la impotencia de un grito silencioso, si parece que miro una horrenda visión, si a veces en mis labios hay temblor de agonía, es desde que soñé que un pulpo me quería. ¿Cómo olvidar la angustia de aquella aberración? Finalmente, para cerrar el acto, voy a dar paso a Seila Blanco. Seila es cantante y compositora, además de comunicadora y divulgadora cultural.
y ha realizado el proyecto de investigación, poesía y divulgación Cantando a las Poetas del 27, que es un recital concierto en el que ella va trazando un poco las coordenadas biográficas de algunas poetas de esta generación y musicaliza sus composiciones poéticas, ¿no? Una de esas poetas es Elizabeth Mulder, de ahí pues su presencia esta tarde con nosotras. Gracias, muchísimas gracias, ya doy las gracias finales y nada, nos retiramos y dejamos paso a Seila. Vi siempre